Mi suegra dijo que yo era temporal en la vida de su hijo, así que me aseguré de que ella lo fuera. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Me llamo Camila y tengo 28 años. Durante mucho tiempo, creí que el amor era una construcción compartida, una fortaleza que dos personas levantaban para protegerse del mundo exterior. Sin embargo, a los 31 años, mi esposo Federico me demostró que una fortaleza no sirve de nada si las grietas están en los cimientos mismos del edificio. Llevamos 4 años casados, pero la sombra que oscurece mi hogar ha estado allí desde el primer día, incluso antes de que pronunciáramos nuestros votos frente al altar. Esa sombra tiene un nombre propio y una presencia asfixiante: Linda, mi suegra. Desde el preciso instante en que Federico me presentó, supe que yo no era la nuera que ella había imaginado para su hijo perfecto. Linda siempre proyectó para Federico una vida junto a alguien de su mismo círculo social, una mujer que pudiera moldear a su antojo y que no cuestionara sus órdenes. Yo, en cambio, era la chica que Federico conoció en un bar una noche de lluvia, una mujer con opiniones propias, una carrera independiente y un pasado que no dependía del apellido de nadie. El día de nuestra boda fue la primera señal clara y pública de que esta no sería una relación normal entre suegra y nuera. Mientras yo me preparaba en la habitación de la iglesia con el corazón latiendo a 1000 por hora, Linda apareció luciendo un vestido de encaje blanco impecable, tan nupcial y llamativo como el mío. Fue un acto de agresión pasiva que dejó a todos los invitados murmurando en voz baja, pero Federico, en su ceguera filial absoluta, simplemente dijo que su madre se veía elegante y que no debíamos arruinar el día por un color de tela. En ese momento decidí ignorarlo por el bien de nuestra futura felicidad, pero ese vestido blanco fue la declaración de guerra silenciosa que marcó el inicio de mi calvario personal. Durante el primer año de matrimonio, Linda mantuvo las apariencias, limitándose a comentarios ácidos sobre mi cocina, mi forma de vestir o mi gestión del hogar. Pero todo cambió drásticamente hace unos meses, cuando decidió que ya no era suficiente con despreciarme en silencio. Estábamos en una reunión familiar pequeña y me quedé sola con ella en la cocina mientras preparábamos el café. De repente, el ambiente se volvió gélido, casi irrespirable. Linda se acercó tanto que podía oler su perfume floral y me arrinconó contra la encimera con una agilidad sorprendente para su edad. Sin preámbulos, soltó una bomba que me dejó sin aliento: sé que engañas a mi hijo, Camila. Y me voy a asegurar de que él te deje de la peor manera posible. Me quedé helada, con la taza en la mano temblando ligeramente. Jamás, ni por un segundo, había sido infiel. Amo a Federico con una lealtad que una mujer tan amargada como ella no alcanza a comprender. Cuando intenté defenderme con palabras lógicas, ella soltó una carcajada seca que todavía resuena en mis pesadillas cada noche. No importa cuál sea la verdad, me dijo con una sonrisa gélida y triunfal. Lo que importa es que mi hijo siempre me creerá a mí por sobre una chica que conoció en un bar de mala muerte. Tú eres temporal, Camila. Yo soy para siempre. Las madres son eternas en la vida de un hombre, mientras que las esposas son simplemente piezas reemplazables en un tablero. Esas palabras fueron el inicio de una demolición controlada de mi matrimonio, un plan ejecutado con la precisión de un cirujano. No sabía entonces que Linda ya había empezado a sembrar la semilla de la duda en la mente de Federico, utilizando mentiras tan bien tejidas que incluso la persona más racional dudaría de sus propios ojos. Al regresar a casa esa noche, noté que Federico ya no me miraba con la misma ternura de siempre. Había una distancia nueva en sus ojos, una sospecha que antes no existía. Empezó con preguntas casuales sobre mis horarios de trabajo y terminó con una desconfianza absoluta que me asfixiaba el alma. Yo no entendía la magnitud del plan de mi suegra hasta que fue demasiado tarde para detener el primer impacto de la ola. Ella no solo quería que nos separáramos, quería destruirme por completo para que Federico volviera a ser su pequeño niño dependiente, aquel que no toma una decisión sin consultarle primero. Mientras ella planeaba mi caída desde su mansión, yo intentaba desesperadamente salvar lo que creía que teníamos. Pero el amor no puede sobrevivir donde no hay confianza, y Federico ya había elegido un bando mucho antes de que yo me diera cuenta de que estaba en una batalla que no podía ganar con amabilidad o paciencia. Ella me llamó temporal, y en ese preciso instante, algo dentro de mi pecho se rompió para siempre, pero también se endureció como el acero. Si ella quería jugar a las etiquetas de caducidad,
Yo me encargaría de que su definición de temporal fuera la que terminara aplicándose a su propia presencia en nuestras vidas, o al menos, en la mía. La Camila que intentaba agradar y ser la nuera perfecta murió en esa cocina, y nació una mujer dispuesta a exponer la podredumbre detrás de la fachada de la familia perfecta. Federico era mi esposo, el hombre con el que juré pasar la vida, pero su traición al escuchar las calumnias de su madre sin darme el beneficio de la duda fue el primer clavo en el ataúd de nuestra relación. Linda creía que tenía el control total de la situación, pero olvidó que quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Y yo estaba a punto de demostrar que la verdad, aunque a veces tarda en emerger, tiene una forma muy peculiar de salir a la superficie en el momento más inoportuno para los mentirosos. La desconfianza es un veneno que actúa de forma lenta pero implacable en el corazón humano. Después de aquel fatídico encuentro en la cocina con Linda, la atmósfera en mi casa se volvió absolutamente irrespirable. Federico, que antes era mi confidente y mejor amigo, se transformó en un extraño que me observaba con recelo desde el otro lado de la mesa del comedor. La primera vez que me pidió mis contraseñas, sentí una punzada en el pecho que me dejó sin aliento por varios segundos. Estábamos cenando en un silencio sepulcral cuando soltó la petición como quien pide que le pasen la sal o el agua. Camila, necesito los accesos a tu correo electrónico y a tus redes sociales de inmediato. Si no tienes nada que ocultar realmente, no te importará dármelos ahora mismo. Me negué al principio, no por tener secretos, sino por la humillación profunda que suponía la falta de fe en mi palabra. Pero él insistió con una agresividad que nunca le había conocido, alegando que su madre le había dicho cosas que le quitaban el sueño por las noches. La influencia de Linda era como una hiedra venenosa que se enroscaba en su voluntad, asfixiando cualquier rastro de la confianza que habíamos construido con tanto esfuerzo en 5 años de relación y 4 de matrimonio legal. Ceder a sus peticiones fue mi primer gran error estratégico, porque no hizo más que alimentar su paranoia creciente. Al ver que no encontraba absolutamente nada sospechoso en mis mensajes reales, la maquinaria de Linda se puso en marcha con mucha más fuerza y malicia. Federico empezó a revisar mi computadora a altas horas de la madrugada mientras yo fingía dormir, con el corazón martilleando con fuerza en mis costillas. Un día, llegué del trabajo un poco más temprano y encontré mis cajones revueltos de forma caótica. Me acusó de esconder un segundo teléfono celular, de borrar conversaciones comprometedoras y de llevar una doble vida a sus espaldas. ¿Quién es él, Camila?, me gritaba con el rostro enrojecido por una furia que no le pertenecía a él, sino a los susurros constantes de su madre. Mi madre dice que te ha visto entrar en hoteles discretos, que tienes fotos íntimas con otro hombre. Yo lloraba amargamente, jurándole que era mentira, que Linda estaba inventando todo para separarnos por odio, pero sus palabras caían siempre en oídos sordos. Mi madre nunca me mentiría sobre algo tan grave, era su respuesta constante y dolorosa. Para él, Linda era un ser de luz incapaz de la malicia, y yo era la intrusa que lo estaba engañando de la forma más vil posible. Lo peor llegó cuando empezaron a aparecer las supuestas pruebas tangibles de mi traición. Linda no se limitó a las palabras, invirtió tiempo y mucho dinero en fabricar una realidad paralela convincente. Un sábado por la tarde, Federico me arrojó un sobre de papel madera sobre la mesa del comedor. Contenía fotografías granuladas, supuestamente tomadas por un investigador privado profesional. En ellas, se veía a una mujer que se parecía vagamente a mí, de espaldas, entrando a un edificio de apartamentos con un hombre desconocido. Eran imágenes manipuladas, ángulos forzados y juegos de luces diseñados específicamente para incriminarme sin dejar lugar a dudas. Aquí está el informe detallado, dijo Federico con la voz quebrada por el dolor falso que su madre le había inoculado. Contratamos a alguien para que te siguiera durante semanas. No puedes negarlo más, las fotos no mienten. Me sentí caer en un abismo de incredulidad absoluta. Habían cruzado una línea de la que no se vuelve jamás. Mi suegra y mi esposo se habían aliado activamente para perseguirme como a una criminal peligrosa. Cada vez que yo intentaba señalar las inconsistencias en las fotos, como un reloj que yo no poseía o un bolso de un color que no tenía en mi armario, él me tildaba de manipuladora y mentirosa compulsiva. La manipulación era tan perfecta que por momentos llegué a dudar de mi propia cordura. ¿Era posible que Linda tuviera tanto poder sobre él? Federico tiene 31 años, es un hombre adulto con estudios, un profesional respetado en su área, y sin embargo, se comportaba como un títere cuyas cuerdas eran manejadas por los dedos enjollados de su madre. Cada vez que Linda venía de visita, me lanzaba miradas de triunfo absoluto mientras Federico no miraba.
Me hacían sentir una extraña en mi propia casa, una inquilina temporal esperando su inminente desahucio emocional. Mi esposo ya no me tocaba, ya no me besaba al salir hacia el trabajo por las mañanas, solo me vigilaba con ojos de halcón. El hombre del que me enamoré perdidamente se había desvanecido en el aire, dejando en su lugar a un carcelero que se alimentaba de las calumnias de una mujer amargada y posesiva. Fue en esos días oscuros, rodeada de acusaciones falsas y tecnología de espionaje doméstica, cuando comprendí que Linda tenía razón en una sola cosa. Yo era temporal en ese entorno tóxico. Pero no porque ella fuera a lograr que Federico me dejara, sino porque yo ya no quería estar ni un minuto más en una vida donde mi palabra valía menos que la bilis de mi suegra. Sin embargo, no me iría en silencio ni derrotada. Si ellos querían jugar a los investigadores privados y a las pruebas falsas de infidelidad, yo les enseñaría cómo se hace una investigación real y profesional. Empecé a recolectar mis propias evidencias en secreto, a grabar conversaciones y a documentar cada una de sus mentiras sistemáticas. El plan de Linda era expulsarme de la familia como a una deshonra pública, pero mi plan era salir de allí con la frente en alto y la verdad desnuda en la mano, dejando tras de mí el incendio que ellos mismos habían provocado con su arrogancia. La cena de aniversario de Linda y yo estaba cada vez más cerca, y se presentaba ante mí como el escenario perfecto para mi acto final de justicia. El teatro que Linda había montado con tanto esmero tendría su última función esa noche, y yo me aseguraría personalmente de que el telón cayera con fuerza sobre sus cabezas. La preparación para la cena de aniversario de mi suegro se convirtió en mi único objetivo vital durante las semanas siguientes. Mientras Federico seguía revisando mis cosas con obsesión y Linda me enviaba mensajes pasivo-agresivos recordándome que mis días estaban contados en su familia, yo me dedicaba a tejer mi propia red de seguridad. Lo primero que hice fue buscar ayuda profesional de verdad. Contraté a un experto en informática forense, un hombre que sabía rastrear el origen de cualquier archivo digital. Necesitaba demostrar con pruebas técnicas irrefutables que las fotos que ellos usaban contra mí eran montajes digitales burdos. No fue difícil para él, para un profesional con sus herramientas, las capas de edición de Linda eran tan evidentes y toscas como su propio maquillaje excesivo. Encontré los metadatos originales que indicaban que las fotos habían sido tomadas en fechas donde yo estaba trabajando en la oficina y, lo más importante, que habían sido editadas desde una computadora registrada a nombre de la empresa constructora de Joel, mi suegro. Linda había sido increíblemente descuidada en su arrogancia de clase. Pensó que yo era demasiado ingenua y débil para defenderme, que simplemente me hundiría en la tristeza profunda y me marcharía pidiendo perdón por pecados que nunca cometí. Paralelamente a la investigación digital, instalé una pequeña grabadora de voz de alta sensibilidad en la cocina de la casa de mis suegros durante una visita dominical obligatoria. Sabía que Linda no podría contenerse y que hablaría de sus planes maestros con alguien, probablemente con su mejor amiga por teléfono o con el propio Federico cuando creyeran que yo no escuchaba. Lo que obtuve en esas grabaciones fue oro puro para mi defensa. Logré grabar a Linda riéndose a carcajadas con una amiga sobre cómo había conseguido a una chica que se parecía físicamente a mí para las fotos y cómo Federico estaba comiendo de su mano como un cachorro amaestrado. Escuchar su voz destilando ese veneno puro, burlándose de mi dolor genuino y de la estupidez de su propio hijo, fue el golpe final que necesitaba para apagar cualquier rastro de duda o amor que todavía me quedara por Federico. Un hombre que permite que su propia madre destruya su matrimonio de esa forma tan rastrera no merece mi lealtad, ni mi tiempo, ni mucho menos mi futuro. Él ya no era el hombre con el que me casé bajo la lluvia, era simplemente una extensión patética de la voluntad de Linda. Mientras tanto, en nuestra casa, la tensión era insoportable y el aire parecía cargado de electricidad estática. Federico apenas me dirigía la palabra si no era para interrogarme sobre detalles nimios de mi día. Linda dice que te vio ayer en el centro comercial con un tipo alto y canoso, me dijo una noche de martes, lanzándome una mirada de asco profundo mientras yo cenaba. Yo solo suspiré con cansancio y seguí leyendo mi libro, ignorando su provocación. No vas a decir nada para defenderte, insistió él con voz elevada, buscando una pelea que yo ya no estaba dispuesta a darle bajo sus términos. Tu madre dice muchas cosas, Federico. Deberías empezar a preguntarte seriamente por qué tiene tanto tiempo libre para supuestamente seguirme por toda la ciudad, respondí con una calma que lo descolocó por completo. Esa indiferencia mía lo enfurecía mucho más que mis lágrimas anteriores. Lo que él no sabía en ese momento es que yo ya estaba en contacto diario con un abogado de divorcio de primer nivel, preparando todos los papeles necesarios para la disolución legal de nuestro vínculo. Pero no se los entregaría en la intimidad de nuestra alcoba.
Quería que Linda estuviera presente para presenciar su propia derrota. Quería que yo, quien siempre había sido un espectador silencioso y algo cómplice de las locuras de su mujer, viera finalmente en que se había convertido su matrimonio y su hogar. Quería que toda la farsa se desmoronara frente a los ojos de quienes Linda más quería impresionar en su círculo social. Los días previos al aniversario fueron un ejercicio de actuación magistral de mi parte. Compré un vestido nuevo para la ocasión, no blanco como el que Linda usó en mi boda para humillarme, sino de un azul profundo y elegante que resaltaba mi determinación. Reservé un servicio de mensajería privada para que entregara ciertos documentos notariales a la hora exacta de la cena en el restaurante. Mi plan era quirúrgico y no dejaba nada al azar. Cada vez que Linda me miraba con suficiencia y superioridad en los eventos previos, yo le devolvía una sonrisa enigmática que ella no lograba descifrar. Ella pensaba equivocadamente que mi sonrisa era la de alguien que se ha rendido por fin, pero era la sonrisa de quien sabe que tiene la mecha encendida en la mano y está a punto de acercarla al polvorín familiar. Federico, por su parte, parecía estar sumido en un conflicto interno constante y doloroso. A veces me miraba con una chispa de arrepentimiento en los ojos, como si recordara vagamente quién era yo antes de que el veneno de su madre lo infectara todo por completo, pero luego sacudía la cabeza con brusquedad y volvía a su papel autoimpuesto de juez y verdugo. Esa vacilación me dolió al principio de la crisis, pero luego entendí que la debilidad de carácter es un defecto genético que no se cura con amor ni con paciencia. Si él no era capaz de defenderme contra mentiras tan evidentes, no sería capaz de protegerme de absolutamente nada en el futuro que nos esperaba. La cena de aniversario no sería solo una celebración de los 30 años de casados de Linda y Joe, sería la celebración de mi primer día de libertad absoluta. El reloj avanzaba sin detenerse y yo me sentía extrañamente en paz con mi decisión. La tormenta estaba por estallar sobre sus cabezas, y yo ya tenía mi paraguas listo para salir caminando bajo la lluvia sin mojarme. Linda me había dicho que yo era temporal, y tenía toda la razón del mundo. Mi tiempo en esa familia de sombras y manipulaciones baratas estaba llegando a su fin definitivo, pero me aseguraría de que mi salida fuera tan inolvidable y ruidosa como el vestido blanco que ella usó el día de mi boda para robarme el protagonismo. La cuenta regresiva había comenzado y yo estaba más que lista para el espectáculo final de la noche. Llegó finalmente la noche del 30º aniversario de Linda y Joe, un evento que ella había planeado durante meses como la máxima expresión de su estatus social. El evento se celebraba en un restaurante exclusivo del centro, de esos donde el silencio se compra con cubiertos de plata y los manteles de lino ocultan muchas miserias familiares. Federico y yo llegamos juntos en el mismo coche, pero el silencio en el trayecto había sido sepulcral, roto solo por el sonido del motor. Él lucía extremadamente tenso, con la mandíbula apretada, como si esperara que en cualquier momento del trayecto yo confesara mis supuestos pecados y le pidiera clemencia de rodillas. Yo, en cambio, sentía una calma absoluta y fría, la calma del que ya no tiene nada que perder porque ya lo ha entregado todo. Al entrar al salón privado, Linda nos recibió con una sonrisa radiante y falsa que no llegaba ni de cerca a sus ojos calculadores. Llevaba un vestido dorado brillante, moviéndose por el lugar como si fuera la reina absoluta de una corte pequeña, cerrada y mezquina. Yo estaba a su lado, saludando con amabilidad mecánica a los pocos amigos íntimos y familiares que habían sido invitados al evento. Era la puesta en escena perfecta para la gran mentira que Linda llamaba vida cotidiana. Durante la primera hora de la cena, me dediqué a ser la esposa perfecta y abnegada. Sonreí a los invitados, conversé sobre temas triviales y acepté cada uno de los comentarios punzantes de Linda con una elegancia que pareció descolocarla por primera vez en años. «Te ves muy bien esta noche, Camila», me dijo ella mientras se acercaba con una copa de champán de cristal fino. «Disfruta de la cena, querida. A veces las cosas buenas en la vida no duran tanto como uno quisiera, ¿verdad?». Era otra de sus constantes y pesadas indirectas sobre mi supuesta salida inminente de la familia por la puerta de atrás. Yo le devolví la sonrisa con una serenidad que la hizo parpadear y le brindé con mi propia copa. «Tienes toda la razón, Linda. Hay que saber reconocer exactamente cuando algo ha cumplido su ciclo y es momento de dejarlo ir». Ella pareció confundida por mi respuesta tan directa, pero pronto volvió a su papel de anfitriona perfecta ante sus invitados. Federico me observaba desde lejos con una mezcla de deseo reprimido y desconfianza absoluta que me resultaba patética. Sabía que esa noche él esperaba que ocurriera algo definitivo, tal vez que Linda presentara la prueba final que me expulsara de su vida para siempre. Lo que no esperaba de ninguna manera era que la prueba definitiva la trajera yo en mi bolso. A mitad de la cena,
Justo antes de que comenzaran los brindis principales, me puse de pie y pedí la atención de todos los presentes. Antes de que Joel haga su brindis tradicional, comencé con voz clara y firme, atrayendo todas las miradas de la mesa. Me gustaría decir unas palabras muy breves. Este es un aniversario muy especial para todos, no solo por los 30 años de Linda y yo, sino porque marca un punto de inflexión necesario para todos nosotros. Federico se removió en su asiento, visiblemente incómodo ante la atención pública. Linda entrecerró los ojos con malicia, detectando por fin un cambio en el guión que ella no había escrito ni autorizado. He aprendido mucho de Linda en estos 4 años, continué, mirando directamente a los ojos de mi suegra. Especialmente sobre la importancia de la familia y, sobre todo, sobre el valor de la verdad absoluta. Ella me dijo una vez que yo era temporal en la vida de su hijo predilecto. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero agradecerle sinceramente por su honestidad brutal, porque me ayudó a ver algo que yo me negaba a aceptar por amor. El silencio en la mesa era tan denso que se podía sentir físicamente. Saqué un proyector portátil de alta tecnología que había escondido previamente bajo mi silla y conecté mi teléfono inteligente con rapidez. Como todos ustedes saben aquí, Federico ha estado muy preocupado últimamente por mi fidelidad matrimonial, dije mientras las luces del salón se atenuaban por mi señal a un camarero cómplice. Gracias a las supuestas investigaciones que Linda lideró con tanto ahínco, se sembraron muchas dudas dolorosas. Así que decidí hacer mi propia investigación profesional para limpiar mi buen nombre antes de marcharme. En la pared blanca del fondo del lujoso salón, empezaron a aparecer las fotos granuladas que Linda había usado contra mí semanas atrás. Pero esta vez, al lado de cada foto incriminatoria, aparecía el análisis forense digital detallado. Esta es la foto que Linda te entregó como prueba irrefutable, Federico, señalé con un puntero láser. Y esta es la imagen original sacada de un banco de fotos de internet que fue manipulada digitalmente para que la mujer se pareciera a mí. Aquí están los metadatos técnicos. El archivo fue editado en la computadora personal de la oficina de Joe el pasado 14 de marzo a las 3 de la tarde, cuando yo estaba en una reunión de trabajo. El rostro de Linda pasó del dorado triunfal de su vestido a un pálido ceniciento y enfermizo. Joe frunció el ceño con fuerza, mirando a su esposa con una expresión de duda y decepción que nunca antes le había visto. Federico estaba boquiabierto, alternando la mirada entre la pantalla y el rostro desencajado de su madre. Pero no me detuve ahí, porque lo mejor de mi presentación estaba por venir. Pero entiendo que las imágenes digitales pueden ser confusas para quienes no entienden de tecnología, añadí con una sonrisa gélida que heló la sangre de Linda. Así que mejor escuchemos la verdad directamente de la fuente original. En ese momento, reproduje el audio nítido que había grabado en la cocina de su casa. La voz de Linda llenó el salón de banquetes, clara, maliciosa y cargada de un odio visceral. Conseguía una chica que se parecía físicamente a Camila para las fotos. Federico se lo cree todo sin preguntar. Es tan fácil de manipular cuando se trata de su madre querida. Pronto esa mujer se irá de nuestras vidas y todo volverá a ser exactamente como antes. El silencio que siguió a la reproducción del audio fue sepulcral y vergonzoso. Los invitados bajaron la mirada hacia sus platos, sintiéndose incómodos al ser testigos de semejante bajeza moral. Linda intentó hablar, pero su voz se quebró en un graznido inaudible y patético. Joe se hundió pesadamente en su silla, tapándose la cara con ambas manos en un gesto de pura desolación. Federico se puso de pie con lentitud, con el rostro desencajado por la vergüenza pública y la comprensión tardía de su propia estupidez. Camila, yo de verdad no sabía nada de esto, tartamudeó con voz trémula. Yo lo miré con una lástima infinita que me dolió en el fondo del alma. Ese es precisamente el mayor problema, Federico. No quisiste saber la verdad porque era más fácil dudar de mí. Preferiste creer una mentira cómoda y cruel que luchar por la mujer que tenías al lado cada noche. Saqué otro sobre de mi bolso, este más grueso y oficial, y lo deslicé lentamente sobre la mesa hacia él. Aquí tienes tu verdadero regalo de aniversario. Son los papeles del divorcio ya firmados por mi parte. Linda tenía mucha razón después de todo, yo soy temporal en esta familia. Mi tiempo en este nido de sombras y mentiras termina ahora mismo. Con toda la dignidad que Linda nunca tendría en 1000 vidas, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la salida del restaurante, dejando atrás el caos absoluto de una mentira que finalmente se había devorado a sus propios creadores. Caminar hacia la salida de aquel restaurante de lujo fue la sensación más embriagadora y liberadora que he experimentado en toda mi existencia.
El aire de la noche en la ciudad, aunque frío y húmedo, se sentía increíblemente puro en mis pulmones, como si finalmente me hubiera quitado un corsé de hierro que me impedía respirar con normalidad durante años. No miré atrás ni una sola vez mientras cruzaba el vestíbulo. Sabía perfectamente que Federico intentaría seguirme para dar explicaciones, y efectivamente, a los pocos segundos escuché sus pasos rápidos y erráticos sobre el pavimento de la acera y su voz quebrada gritando mi nombre con desesperación. Me detuve junto a mi coche, abrí la puerta y me giré para enfrentarlo por última vez en mi vida como su esposa. Su rostro era un mapa detallado de desesperación, culpa y una vergüenza que difícilmente podría borrar. Camila, por favor, detente y escúchame. Perdóname, te lo ruego. Fui un completo idiota, me dejé llevar por el amor a mi madre. Yo de verdad te amo más que a nada, decía con la respiración entrecortada por el esfuerzo y el llanto contenido. Lo miré fijamente y, por primera vez en meses, no sentí ni dolor punzante ni rabia ardiente, solo una profunda y liberadora indiferencia. El amor no es solo un sentimiento abstracto que se profesa en palabras, Federico, es una serie constante de decisiones diarias. Y tú decidiste consciente y repetidamente no confiar en mí. Decidiste espiarme, humillarme frente a extraños y permitir que tu madre me destruyera emocionalmente sin mover un dedo para protegerme. Él intentó tomar mi mano con un gesto suplicante, pero me aparté con una firmeza que lo dejó paralizado en el sitio. Podemos arreglarlo todo, te lo juro. Podemos ir a terapia de pareja mañana mismo. Alejaré a mi madre de nuestra casa y de nuestras vidas para siempre, suplicaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solté una risa triste que sonó extraña en el silencio de la calle. Es demasiado tarde para promesas de cambio, Federico. Tuviste 1000 oportunidades silenciosas para defenderme y en cada una de ellas elegiste la aprobación de tu madre por encima de la integridad de nuestro matrimonio. Linda dijo que yo era temporal, y por fin estoy de acuerdo con ella en eso. Mi paso por tu vida fue una lección valiosa que claramente no supiste aprovechar a tiempo. Me subí al coche con movimientos pausados, arranqué el motor con un sonido potente y me alejé del lugar, viéndolo a través del espejo retrovisor hacerse cada vez más pequeño y patético hasta que desapareció por completo tras una curva. Esa noche no volví a nuestra casa compartida, ese lugar que ya no sentía como un hogar sino como una prisión de recuerdos amargos. Ya había empaquetado lo esencial de mi vida días antes y lo tenía todo a buen resguardo en un guardamuebles privado. Me dirigí directamente a un pequeño hotel boutique donde me sentía segura y anónima. Dormí esa noche como no lo había hecho en muchos meses, con una paz profunda y sin el temor constante de que alguien estuviera revisando mi teléfono o mi computadora mientras yo cerraba los ojos para descansar. A la mañana siguiente, el mundo parecía tener colores mucho más brillantes y sonidos más armoniosos. Mi abogado me llamó temprano para decirme que Federico había recibido los documentos del divorcio formalmente y que, tras el escándalo monumental en la cena de aniversario, Joel había tomado la decisión drástica de separarse temporalmente de Linda. Parece que la revelación pública de que ella usó los recursos financieros y tecnológicos de su propia empresa para fabricar pruebas falsas contra su nuera fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de mi suegro. La supuestamente eterna Linda se estaba quedando completamente sola en el palacio de cristal que había construido con mentiras, manipulaciones y soberbia. Empecé a recibir una avalancha de mensajes de texto de Federico, cientos de ellos, llenos de promesas vacías, recuerdos melancólicos y súplicas de perdón. Los bloqueé todos uno por uno, sin leerlos completamente. No quería una reconciliación de película, quería una vida nueva, limpia y propia. Me dediqué a mi trabajo con una energía renovada que me sorprendió incluso a mí misma, y mis jefes no tardaron en notar mi cambio radical de actitud y mi eficiencia recuperada, ofreciéndome ese ascenso a la dirección que tanto había deseado pero que no me atrevía a aceptar antes por la inestabilidad emocional y el sabotaje que vivía en casa. Pocos meses después, el proceso de divorcio se finalizó de manera oficial y rápida. No pedí absolutamente nada de la fortuna de su familia, ni compensaciones económicas, ni propiedades compartidas. Solo quería recuperar mi libertad legal y mis pertenencias personales. Federico intentó un último acercamiento desesperado en la puerta del juzgado el día de la firma final, pero lo evité con una cortesía profesional y gélida que le dolió mucho más que cualquier insulto que pudiera haberle gritado. Me mudé a un apartamento nuevo, luminoso y con una vista espectacular al parque principal, un espacio que era exclusivamente mío, decorado totalmente a mi gusto y sin rastro alguno de la influencia opresiva y oscura de los suegros. Comencé a salir de nuevo al mundo,
no para buscar una nueva pareja de inmediato, sino para reencontrarme con la Camila que había quedado sepultada bajo las expectativas de los demás. Recuperé amistades valiosas que había descuidado por las presiones de mi matrimonio y volví a frecuentar aquel bar donde conocí a Federico hace años, pero esta vez lo hice con una perspectiva vital totalmente diferente. Ya no era la chica ingenua y enamoradiza que buscaba un príncipe azul en quien apoyarse, era la mujer fuerte que había sobrevivido a un dragón real y que ahora poseía su propio reino interior, construido sobre la verdad y el respeto propio. Un año después de aquella cena que lo cambió todo, me encontraba sentada en una pequeña cafetería al aire libre, leyendo un libro bajo el cálido sol de la tarde. Mi vida actual era tranquila, exitosa en lo profesional y, sobre todo, honesta en lo personal. Me enteré por algunos conocidos comunes que Linda vivía ahora recluida en una vieja casa de campo, rechazada por la gran mayoría de su círculo social tras la difusión del escándalo, y que Federico seguía viviendo solo en su apartamento, saltando de una relación efímera y vacía a otra, siempre bajo la sombra pesada de la desconfianza crónica que su propia madre le había inoculado en el alma. Yo, en cambio, había florecido de una manera que nunca creí posible. La temporalidad que Linda pretendió usar como un insulto para herirme se convirtió en mi mayor bendición y en mi lema de vida. Fue el recordatorio constante de que nada que te haga daño o te impida crecer debe ser permanente en tu existencia. Mi nombre es Camila, tengo 29 años recién cumplidos, y finalmente entiendo con claridad que el final feliz de una historia no siempre consiste en quedarse con el chico y vivir en un castillo. A veces, el verdadero final feliz es tener el coraje inmenso de dejarlo todo atrás para poder encontrarte a ti misma en el camino. Soy libre, soy plena y, por primera vez en mi vida adulta, soy la única y legítima dueña de mi propio destino. Linda quería que yo fuera una simple anécdota irrelevante en la vida de su hijo, pero terminó siendo ella quien se convirtió en una advertencia necesaria en la mía. Y así, con una sonrisa de paz absoluta dibujada en el rostro, cerré mi libro y caminé con paso firme hacia mi futuro, sabiendo con certeza que lo mejor estaba por venir y que esta vez sería para siempre, bajo mis propias reglas. La vida después de un terremoto emocional de tal magnitud requiere una reconstrucción meticulosa de cada uno de los pilares que nos sostienen. Tras la firma definitiva del divorcio, pasé las primeras semanas en un estado de euforia contenida que poco a poco se transformó en una serenidad sólida. Mi nuevo apartamento no era solo una vivienda, era un santuario de autenticidad. Allí, no había cámaras ocultas, ni miradas de sospecha, ni la necesidad constante de justificar cada uno de mis movimientos. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no despertar la ira de Linda o la paranoia de Federico. La libertad sabe a café recién hecho por la mañana en una cocina donde nadie te juzga, y suena al silencio reparador de una noche sin discusiones circulares. Me enfoqué intensamente en mi carrera como arquitecta, volcando toda mi creatividad en proyectos que antes me daban miedo abordar. El ascenso que acepté me puso a cargo de un equipo joven y dinámico, y pronto descubrí que mi capacidad de liderazgo era mucho mayor de lo que Federico me había hecho creer con sus críticas constantes. Sin embargo, la sombra de los meses de acoso no desapareció de la noche a la mañana. Tuve que asistir a algunas sesiones de terapia para desaprender los mecanismos de defensa que había desarrollado. Mi terapeuta me ayudó a entender que la manipulación de Linda era una forma de abuso psicológico y que la complicidad de Federico era una traición a la base misma del contrato matrimonial. Aprendí que no era mi culpa no haber visto las señales antes. El amor tiene una forma de nublar el juicio, especialmente cuando uno es una persona honesta que no puede concebir que alguien sea capaz de tanta malicia gratuita. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, me encontré con Joe. Hacía meses que no hablaba con él. Se veía más viejo, más cansado, pero sus ojos tenían una claridad que no recordaba. Se acercó a mí con paso vacilante y me pidió unos minutos para hablar. Nos sentamos en un banco frente al estanque de los patos y, por primera vez en nuestra relación, Joe me habló con el corazón en la mano, sin la presencia mediadora de su esposa o de su hijo. Camila, solo quería pedirte perdón personalmente, comenzó Joe con voz ronca. Fui un cobarde durante muchos años. Sabía que Linda era difícil, que tenía una necesidad de control enfermiza, pero nunca imaginé que llegaría al extremo de fabricar pruebas para destruirte. Me avergüenza no haberte creído, me avergüenza haber permitido que mi empresa fuera usada para algo tan sucio. Lo escuché en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por él. Joel me confesó que se había divorciado legalmente de Linda tras descubrir que ella no sentía ningún remordimiento por lo ocurrido. Ella seguía convencida de que había hecho lo correcto para proteger a Federico de una intrusa.
Ella ha perdido a todos, Camila. Federico apenas le habla, y yo ya no puedo vivir bajo el mismo techo que una mujer que no conoce la diferencia entre el amor y la posesión. Aquella conversación cerró una herida que yo no sabía que seguía abierta. Ver que yo finalmente había abierto los ojos me dio la validación que, aunque no necesitaba para seguir adelante, me permitió soltar el último gramo de amargura que guardaba en mi interior. A medida que pasaban los meses, empecé a redescubrir placeres que había olvidado por completo. Volví a pintar, una pasión que Linda siempre había calificado de pérdida de tiempo para una mujer de familia. Llené mis paredes de lienzos coloridos que reflejaban mi estado de ánimo cambiante. También empecé a viajar sola, algo que Federico siempre había criticado como una falta de respeto hacia él. Visité ciudades que siempre quise conocer, comiendo en restaurantes locales y hablando con desconocidos sin el temor de que alguien estuviera cronometrando mi tiempo o cuestionando mis motivos. En uno de esos viajes, en una pequeña librería en Florencia, me di cuenta de que ya no buscaba la aprobación de nadie más que la mía propia. La mirada de Linda ya no tenía poder sobre mí, sus palabras de tú eres temporal se habían convertido en un mantra de empoderamiento. Sí, todo el dolor fue temporal. Toda la angustia fue temporal. Pero la mujer que emergió de las cenizas de ese matrimonio fallido era permanente. Mi relación con Federico, por otro lado, se limitó a lo estrictamente necesario a través de nuestros abogados hasta que los últimos flecos económicos quedaron resueltos. Él intentó enviarme flores en mi cumpleaños, pero las devolví sin siquiera leer la tarjeta. No era por odio, sino por higiene mental. Federico representaba una versión de mí misma que ya no existía, la Camila que se conformaba con migajas de confianza y que permitía que su valor fuera definido por otros. Aceptar esas flores habría sido abrir una puerta que ya estaba tapiada con cemento armado. Me enteré de que Federico había empezado a asistir también a terapia, empujado por su padre, para tratar de entender por qué su primera reacción ante las acusaciones de su madre fue la de dudar de su esposa. Me alegro por él, de verdad, pero su proceso de crecimiento ya no es mi responsabilidad ni mi carga. Mi única responsabilidad ahora es cuidar de mi propia felicidad y asegurarme de que nadie vuelva a hacerme sentir que mi presencia en su vida es algo desechable o de segunda categoría. He aprendido que el respeto es el suelo sobre el cual debe crecer cualquier otra cosa, y que sin él, cualquier estructura que construyamos está condenada al colapso inevitable. El éxito profesional trajo consigo una nueva red social, una que no estaba contaminada por el pasado. Mi estudio de arquitectura empezó a ganar concursos importantes y pronto me vi rodeada de gente talentosa que valoraba mi visión y mi integridad. Fue en una de estas reuniones de trabajo donde conocí a personas que me recordaron lo que es una amistad genuina, sin agendas ocultas ni competencias absurdas. Sin embargo, el destino siempre tiene una forma curiosa de ponerte a prueba. Un día, recibí una invitación para una gala de beneficencia donde sabía que estarían muchos de los antiguos conocidos de los suegros. Al principio dudé en asistir, pero luego comprendí que no tenía por qué esconderme. Yo no era la que debía sentir vergüenza. Me puse mi mejor vestido, esta vez uno de seda color esmeralda, y caminé por la alfombra roja con la frente en alto. Al entrar al salón, sentí las miradas curiosas y los susurros, pero los enfrenté con una sonrisa serena. A mitad de la noche, me crucé con Linda en el tocador de señoras. No nos habíamos visto cara a cara desde la noche del aniversario. Ella se veía demacrada, a pesar del maquillaje pesado y las joyas ostentosas que todavía lucía como una armadura. Al verme, su expresión se transformó en una mueca de desprecio, pero sus ojos delataban una soledad profunda. Vaya, parece que la chica del bar ha sabido trepar bien, escupió con su veneno habitual. Yo me miré en el espejo, retocando mi labial con total parsimonia. Linda, siempre es un gusto ver que algunas cosas nunca cambian, respondí con calma. Pero te equivocas en algo. No tuve que trepar a ningún sitio, simplemente me alejé de la gente que intentaba hundirme. Ella se acercó a mí, intentando recuperar esa aura de intimidación que antes me paralizaba. Crees que has ganado, pero mi hijo nunca te olvidará, siempre serás la mujer que lo traicionó en su corazón. Me giré para mirarla directamente, a escasos centímetros de su rostro. No, Linda. Federico no me olvidará porque yo fui la única persona que realmente lo amó por quien era, y no por el control que podía ejercer sobre él. Lo que tú sientes no es amor, es posesión. Y mira dónde te ha llevado, tu esposo te dejó, tu hijo apenas te soporta y aquí estás, intentando herir a alguien que ya no puede ser herido por ti. Linda se quedó sin palabras,
Su máscara de superioridad se resquebrajó por un segundo y vi a la mujer asustada y amargada que realmente era. Salí del tocador sin esperar respuesta, sintiendo que ese encuentro había sido el cierre final que necesitaba. Ya no había rastro de miedo en mi cuerpo. Al volver al salón principal, Federico estaba allí, observándome desde la distancia. No se acercó, tal vez por respeto o tal vez por cobardía, pero nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi un arrepentimiento tan vasto como el océano, y en los míos, espero que haya visto el perdón, no porque se lo mereciera, sino porque yo merecía estar en paz. Esa noche, al volver a mi apartamento, me senté en el balcón a mirar las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado desde que esa mujer me arrinconó en su cocina. Me di cuenta de que Linda me había hecho un favor inmenso sin saberlo. Al intentar destruirme, me obligó a reconstruirme de una forma mucho más fuerte y auténtica. Si ella no hubiera forzado el conflicto, tal vez yo habría seguido años en un matrimonio mediocre, aguantando desprecios silenciosos y una falta de confianza latente. Su maldad fue el catalizador de mi libertad. Me sentí agradecida por mi propia resiliencia y por la capacidad de transformar el dolor en combustible para mis sueños. La vida es demasiado corta para vivirla bajo los términos de otros, y yo finalmente estaba viviendo la mía al máximo. La Camila de 28 años que lloraba por los rincones se habría sorprendido de la mujer de 29 que ahora dominaba su entorno con tal seguridad. Poco a poco, mi historia empezó a inspirar a otras mujeres de mi entorno que estaban pasando por situaciones similares. Empecé a dar charlas sobre empoderamiento y sobre cómo identificar relaciones tóxicas, no solo de pareja, sino familiares. Compartir mi experiencia me ayudó a sanar aún más rápido. Ver que mi dolor servía para evitar que otras pasaran por lo mismo le dio un propósito nuevo a mi pasado. No solo era una sobreviviente, era una guía. Linda, en su afán de hacerme temporal, se aseguró de que mi impacto fuera mucho más duradero de lo que ella jamás pudo imaginar. El legado de su mentira fue mi verdad absoluta, y esa verdad era que nadie tiene el poder de definirte si tú no les entregas el pincel. Yo había recuperado el pincel y estaba pintando un cuadro maravilloso, lleno de luz, de proyectos y de un amor propio que ninguna suegra, por muy malvada que fuera, podría volver a arrebatarme jamás. La felicidad, descubrí, no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de manejarlos sin perder tu esencia en el proceso. Y yo, Camila, nunca me había sentido más yo misma que en ese preciso momento de mi nueva vida. Con el paso del tiempo, la herida del divorcio no solo cicatrizó, sino que dejó una marca que me recordaba mi propia fortaleza. Mi estudio de arquitectura se expandió a nivel internacional y me invitaron a liderar un proyecto de viviendas sostenibles en la costa. Decidí mudarme allí durante unos meses para supervisar la obra de cerca. El mar siempre ha tenido un efecto sanador en mí, y despertar cada mañana con el sonido de las olas me ayudó a terminar de limpiar cualquier residuo de amargura. En este nuevo entorno, conocí a Julián, uno de los ingenieros ambientales del proyecto. Julián era todo lo opuesto a Federico, era transparente, tranquilo y, sobre todo, tenía una confianza inquebrantable en las personas con las que trabajaba. Al principio, mi instinto de defensa se activó. Me costaba creer que alguien pudiera ser tan genuino, pero Julián nunca me presionó. Respetó mis silencios y mis espacios, ganándose mi confianza paso a paso, a través de acciones y no solo de palabras bonitas. Un día, mientras revisábamos unos planos en la playa, le conté brevemente mi historia. No lo hice buscando lástima, sino para que entendiera por qué a veces me mostraba tan cautelosa. Julián me escuchó con una atención que me conmovió. Cuando terminé, no me juzgó ni me dio consejos no pedidos. Simplemente me tomó de la mano y me dijo: siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, Camila. Pero lo que esa mujer no entendió es que las personas como tú no son temporales, son fundamentales. Has construido algo increíble a partir de una demolición, y eso solo lo hace alguien con una visión excepcional. Fue la primera vez que sentí que alguien veía no solo mi éxito profesional, sino el valor de mi proceso interno. Nuestra relación creció sobre una base de respeto mutuo y libertad, algo que yo nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Con Julián, no sentía que tenía que demostrar mi valía constantemente, simplemente podía ser yo misma, con mis luces y mis sombras. Mientras mi vida personal florecía en la costa, me llegaron noticias de la ciudad. Joe me escribió para contarme que Federico finalmente se había mudado a otra ciudad para empezar de cero, lejos de la influencia de su madre. Linda, por su parte, se había quedado prácticamente sola en su gran mansión.
La mayoría de sus antiguas amigas le habían dado la espalda tras descubrirse otras manipulaciones que había intentado hacer en el pasado. Su necesidad de control la había llevado al aislamiento total. Sentí una punzada de tristeza por ella, una tristeza nacida de la compasión y no del afecto. Qué triste debe ser llegar al final de tu vida y darte cuenta de que alejaste a todos los que te amaban por un orgullo malentendido y un deseo de poder absoluto. Sin embargo, no permití que esa noticia nublara mi presente. Mi vida ya no estaba ligada a sus dramas ni a sus soledades. Yo había elegido el camino de la luz, y cada día me sentía más satisfecha con esa elección. El proyecto de la costa fue un éxito rotundo y recibió varios premios de arquitectura. En la ceremonia de entrega, Julián estaba a mi lado, celebrando mis logros como si fueran propios. Me di cuenta de que esta era la verdadera definición de una pareja, alguien que te impulsa a ser mejor y que celebra tu brillo sin sentirse amenazado por él. No necesitaba casarme de nuevo para sentirme plena, pero sabía que si algún día decidía dar ese paso, sería bajo mis propios términos y con alguien que viera en mi independencia una virtud y no una amenaza. Mi vida a los 30 años era mucho más rica y profunda de lo que jamás imaginé a los 28. Había aprendido que la felicidad es un trabajo interno que se refleja en el exterior, y que no depende de la aprobación de una suegra ni de la validación de un esposo con dudas. Soy Camila, y mi historia es la de una mujer que aprendió a decir basta y a construir su propio paraíso sobre las ruinas de una mentira familiar. Al finalizar la estancia en la costa, decidí mantener mi apartamento allí como un refugio permanente. Regresé a la ciudad con una energía nueva, lista para enfrentar nuevos retos profesionales y personales. Mi estudio ahora tenía una sucursal frente al mar y mi equipo había crecido considerablemente. A veces, cuando paso cerca del bar donde conocí a Federico, sonrío para mis adentros. Ya no siento nostalgia por lo que pudo ser, sino gratitud por lo que fue, porque me trajo hasta aquí. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, fue una pieza necesaria en el rompecabezas de mi vida actual. Y Linda tenía razón en algo muy importante. Yo era temporal en su mundo de falsedades, porque yo pertenecía a un mundo mucho más grande, honesto y brillante. Su intento de borrarme solo logró que mi presencia fuera mucho más vibrante y poderosa. Mi final feliz no fue encontrar un nuevo amor, aunque Julián sea una parte maravillosa de mi vida. Mi final feliz fue encontrarme a mí misma y darme cuenta de que soy capaz de sobrevivir a cualquier tormenta y salir de ella con el alma intacta y el corazón lleno de planes. Hoy me encuentro en la cima de un edificio que yo misma diseñé, mirando el horizonte mientras el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Este edificio es el símbolo de todo lo que he logrado desde que decidí que no sería una víctima de las mentiras de Linda. Es una estructura sólida, transparente y llena de luz, tal como mi vida ahora. He cumplido 31 años, la misma edad que tenía Federico cuando todo se desmoronó, pero me siento siglos más sabia y mucho más joven de espíritu. Mi empresa de arquitectura es ahora un referente en el mercado, centrada en crear espacios que promuevan la honestidad y el bienestar. He aprendido que los lugares que habitamos influyen profundamente en nuestra psique, y mi objetivo es construir hogares donde nadie se sienta arrinconado, ni juzgado, ni temporal. Mi relación con Julián sigue siendo una fuente de alegría y apoyo constante, pero lo más importante es que mi relación conmigo misma nunca ha sido mejor. He perdonado a Federico, no porque sus acciones fueran aceptables, sino porque cargar con el rencor era como seguir viviendo en la casa de sus padres. El perdón fue el último paso de mi mudanza emocional. Recientemente supe que Linda intentó contactarme a través de un abogado, alegando que quería pedir disculpas ahora que su salud estaba decayendo. Decidí no responder. No por maldad, sino porque entiendo que algunas disculpas se piden más para aliviar la conciencia del agresor que para sanar a la víctima. Mi sanación ya está completa y no depende de sus palabras tardías. Le deseo paz, la misma paz que yo encontré lejos de ella. Federico también me escribió hace poco, una carta honesta donde reconocía finalmente que su mayor error no fue solo creerle a su madre, sino no haber tenido la madurez suficiente para valorar a la mujer que tenía a su lado. Me dio gusto leerlo, por él, porque significa que finalmente está creciendo. Le respondí con una nota breve deseándole lo mejor en su nueva vida. Ese fue nuestro último contacto y se sintió como el punto final perfecto para un libro que ya no necesito volver a leer. Mi pasado es ahora un maestro silencioso, no una carga que arrastro conmigo a cada sitio que voy. Mirando hacia atrás, me asombra ver cuánto ha cambiado mi perspectiva sobre la felicidad. Antes pensaba que era una meta a alcanzar, un destino estático que llegaría con el matrimonio perfecto y la aprobación familiar.
Ahora sé que la felicidad es la libertad de ser tú misma, de cometer errores y aprender de ellos, y de rodearte de personas que te aman por tu esencia y no por tu utilidad en sus planes personales. He aprendido a valorar mi tiempo y mi energía como los recursos más preciosos que poseo. Linda intentó quitarme mi lugar en el mundo, pero lo que hizo fue empujarme a encontrar mi verdadero hogar dentro de mí misma. Soy Camila, soy arquitecta de mi propio destino, y ya no hay nada de temporal en la seguridad que siento al caminar por la calle. Mi vida es plena, vibrante y auténtica. He construido un legado de integridad que nadie puede manipular con fotos editadas o grabaciones falsas. Mi verdad es mi escudo y mi motor diario. Al bajar del edificio, me encuentro con Julián, que me espera con una sonrisa y 2 entradas para un concierto de jazz. Me abraza y siento esa calidez que solo da la confianza absoluta y el respeto mutuo. Caminamos por la ciudad, la misma ciudad que una vez se sintió pequeña y asfixiante, y que ahora me parece llena de posibilidades infinitas. Ya no tengo miedo a lo que el futuro pueda deparar, porque sé que tengo las herramientas para enfrentar cualquier desafío. He sobrevivido a la traición, a la humillación pública y al sabotaje emocional, y he salido de todo ello con una sonrisa que no es fingida. El vestido blanco de Linda en mi boda es ahora solo una anécdota lejana y algo ridícula de la que puedo reírme con mis amigos. He reclamado mi historia, mi nombre y mi futuro. Linda tenía razón en algo. Yo fui temporal en su vida, pero ella fue solo un invierno necesario en la mía para que pudiera llegar esta primavera eterna. Y así, mientras las luces de la ciudad se encienden una a una, me encamino hacia mi noche, sabiendo que mañana despertaré en un mundo que yo misma he diseñado, donde soy libre, soy amada y, sobre todo, soy permanente en mi propia felicidad. Este es mi final feliz, y es mucho mejor de lo que jamás pude soñar bajo la sombra de otros. Soy Camila, y por fin, soy completamente yo.